¿Cómo están, chiquillos? Bueno, antes de partir, quisiera tomarme de dos cositas. Colgarme, como diría un Barça. Quisiera hacer memoria de la palabra que se dio en el último contracorriente. ¿Alguien la recuerda? ¿De qué se habló? Actitud. La actitud, chiquillos. Entonces, ¿cuántos hoy día vienen con un corazón dispuesto, con una buena actitud a recibir lo que el Señor tiene para ustedes? ¿Amén? ¿Nos tomamos de eso? Perfecto. ¿Y quién se acuerda de la palabra anterior a la actitud? ¿Cuál fue? Ahí los pillé. Es como que les preguntara qué almorzaron la semana pasada, el día lunes. Estoy seguro que nadie se acuerda. Si comí todos los días arroz, puede ser. El amor, no, antes, me refiero al último contracorriente. Hablamos del amor, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerdan o no? No la palabra que estuvimos aquí juntos como... Perfecto amor. Eso, Dani, un aplauso para el Dani. Bueno, entonces teniendo esa arista, por una parte, de lo que viene siendo la actitud del corazón y de lo que viene siendo el amor, es donde yo me hago una pregunta, que es lo que les quiero compartir hoy día. ¿Cuántos creen? No me respondan porque no quiero exponer a nadie con esto, pero ¿cuántos creen, chiquillos, que de alguna u otra manera a la iglesia, es decir, a nosotros, en alguna medida nos falta amor? Cristian ese día con la palabra fue bien enfático y al parecer la medida de amor de Dios es alta. Entonces nosotros, como iglesia, como jóvenes, ¿cuánto amor vivimos día a día? Es más, ¿cuántos se han sentido carentes de ese amor? Y cuando hablo carentes del amor, hablo solo, hablo triste, hablo como esa sensación que uno tiene de que muchas veces mira para el lado y no hay nada. No me respondan. A mí, al menos, personalmente, eso me causa un impacto a mi corazón. Porque muchas veces me he sentido así. Y yo creo que más de alguno aquí lo interpreto. No hemos sentido carentes de amor. Hemos sentido que ese amor, de alguna forma, que Dios expresa en su palabra, ¿qué dice en este caso Mateo? Respecto al amor de Cristo, al amor de Él. Dice la palabra en Juan 13:34 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado a ustedes, deben amarse unos a otros. Entonces a mí me causa un shock en mi corazón, a mí me causa un conflicto, porque muchas veces sentimos esa carencia de amor, pero es una orden de Dios, es un mandato de Dios. Si seguimos indagando en el amor, dice: pues Dios amó tanto al mundo, Juan 3:16, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Imagínense la dimensión de amor, el nivel de amor de Dios. Eso es lo que dice su palabra. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que vivimos nosotros como amor? Entonces, cuando de alguna forma nos preguntamos eso como iglesia, ¿por qué hace falta tanto amor en las familias? Y no solamente a nuestro nivel. Basta que veamos las noticias. Basta que veamos un hogar de ancianos. ¿Cuántos de aquí van a los hogares? La realidad que se vive ahí. Abuelos olvidados. ¿Eso no es falta de amor? Díganme ustedes. Los niños que están en el Sename, ¿por qué están ahí? ¿Eso no es falta de amor? ¿Eso no es falta de preocupación de una madre? No estoy hablando de recursos, estoy hablando de la actitud. Duro. Entonces, mientras yo de alguna forma le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que nos pasa como iglesia? ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? Que de alguna forma tenemos esa carencia de amor. Es donde el Señor me dio un palo.
El Señor me hace recordar un versículo que está en Gálatas 5:22, para los que están anotando. Y dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. Por lo tanto, aquí el Señor nos da una pista. El Señor nos está diciendo en esa palabra que el amor que tanto nosotros vemos que nos falta como iglesia, como cuerpo de Dios y como sociedad, como nación, ese amor es un fruto. ¿Y qué es un fruto? Un fruto, chiquillo, es la última parte del proceso de una semilla. ¿O no? ¿Es así o no? Usted siembra una semilla, la semilla empieza a brotar, empiezan a salir sus hojas, empieza obviamente a fortalecer el tronco, empiezan a reverdecer las hojas, empieza a hacer fotosíntesis, ¿verdad? Empieza a madurar, a crecer hasta que sale el fruto. Por lo tanto, el fruto es la última etapa de esa semilla. Entonces, si Gálatas nos dice que el amor de Dios es un fruto del Espíritu, es que lo que nos está diciendo es que no hace falta una semilla que no ha sido sembrada para que ese fruto nazca. Nos falta la semilla que dé como resultado el fruto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa semilla? Esa semilla, chiquillos, se llama el perdón. Si hay algo que como sociedad, si hay algo de que como iglesia joven, si hay algo de como nosotros de forma personal no hemos aprendido a la perfección, es el perdón. ¿Cómo así, Gustavo? ¿Qué tiene que ver el perdón con el amor? Tiene que ver. Mire lo que dice Lucas 7:47, para los que están anotando. Por esto te digo, está hablando Jesús, le está hablando un hombre que se llama Simón. Dice: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. O sea, parece ser que ese texto que está ahí, el amor y el perdón, están directamente relacionados uno con otro. Su crecimiento es proporcional. Por lo tanto, en la medida que ustedes perdonen, que yo perdone, que como iglesia perdonemos, que como sociedad perdonemos, vamos a ir creciendo en ese amor. Que hoy día, chiquillos, nos falta. ¿Han escuchado esa frase? No quiero polemizar con esto, no quiero sonar político tampoco, no es mi intención, quiero solamente llevar al ejemplo. Ni perdón ni olvido. ¿La han oído? ¿Eso es serio? Independiente del color político, independiente de la situación que haya ocurrido, estemos o no hayamos estado ahí presentes, independiente de eso, pueden haber muchos argumentos de esas familias, estamos de acuerdo. Pueden haber, por otro lado, otras posturas. No me quiero meter en eso. Solamente quiero ir a la carencia que hay de perdón. No solamente aquí, sino que a nivel de país. Es por eso, chiquillos, que hoy les vengo a hablar del perdón. Porque es algo que necesitamos entender y vivir como iglesia joven. El perdón, como les dije, es la semilla que hace que el fruto del amor se desarrolle. Ahora, bíblicamente tenemos un problema con eso, porque en la palabra no existe ninguna definición literal del perdón, como por ejemplo si lo existe con la fe. El libro de Hebreos dice: es pues la fe, y la define, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo dice Hebreos capítulo 8. Hebreos 11. Lo dice.
literal. En cambio, el perdón no. No hay una definición de perdón de esa forma que lo podamos definir. Pero lo que de alguna forma no aparece literal en la palabra, Dios sí lo deja explícito y nos hace entender que el perdón muchas veces no es lo que nosotros creemos que es. El perdón no es sencillamente una palabra de decir, perdóname, lo siento. Entonces, ¿qué me hace concluir, chiquillo? Que de alguna forma no hemos comprendido como jóvenes, como sociedad, como iglesia, la importancia del perdón y cómo éste opera en la vida. Entonces, en más de alguna oportunidad, podríamos decir que hemos perdonado mal. Y si perdonamos mal, quiere decir que el fruto no se va a dar. Y por eso que vivimos esta sequía de amor. Por eso que de alguna forma el mundo entero pareciera que lo gritara. Necesitamos amor, porque no hemos sabido perdonar. Entonces la pregunta es, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Reflexione usted. Piense para usted mismo. ¿Qué es el perdón? ¿Disculpar a alguien por una ofensa? ¿Olvidarme, como dicen algunos, de lo que pasó? Yo lo veo eso imposible. ¿Saben por qué? Porque para eso tendríamos que de alguna forma tener un lavado de memoria. Tendrían que hacerle un lavado de memoria para decir, oye, olvidé que mi papá me maltrató. Olvidé que tal persona en alguna oportunidad de la vida me violó. ¿Cómo olvidamos algo así? Para poder después decir, el perdón es el olvido. Yo creo que no se puede. A no ser que nos hicieran un trasplante de cabeza, no sé, un cerebro, y perdiéramos la memoria. Y otro que sería terriblemente caro un trasplante de cabeza, o sea, imagínense. Hay un dicho que dice, más caro que un trasplante de cabeza. Entonces, chiquillos, un paréntesis. ¿Qué es el perdón? El Espíritu Santo, mientras estudiaba la palabra, me hacía entender lo siguiente. El perdón no es una simple acción de decir te perdono, así suelto de cuerpo. No es tampoco el olvido que uno de repente pretende tener frente a estas cosas que nos pasan y que nuestra vida se marca. El perdón, chiquillos, es un proceso. Es un proceso de la voluntad. ¿Cómo así? Así nomás. Por lo tanto, el perdón es una semilla que se va a sembrar en tu alma, en el alma de un ser humano. Recuerden que nosotros somos tres, ¿cierto? ¿Qué somos? Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que nosotros vemos. Algunos más lindos, otros más feos. Algunos más chicos, otros más altos. Algunos como el Jerko, modelos. Otros como el Tavo, gordito. Otros como el Diego ahí, que le brilla. ¿Puede apagarme ese foco, por favor? No puedo entregar una palabra sin decirte algo a mí. Ese es el cuerpo. Ese es lo que nosotros vemos, percibimos de las demás personas. Por otra parte está el alma, ¿cierto? En el alma se encuentran los sentimientos, las emociones y la voluntad. Ahí está el alma. Es lo que a lo mejor los científicos lo nombrarían como el sistema nervioso, ¿cierto? El encéfalo, el elaborador de respuestas nerviosas y los más biólogos que nos hacen reaccionar frente a los estímulos que tenemos de los ambientes externos. Y por último tenemos el espíritu, que es el lugar donde habita Dios.
donde habita el Espíritu Santo, el neuma de Dios, el viento, el soplo. Entonces el perdón viene siendo un proceso de la voluntad, por lo tanto está en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Es una semilla que se siembra en el alma. ¿Para qué? Para que el fruto del amor se dé en el Espíritu, en el lugar donde Dios habita. Por eso que el amor es un fruto del Espíritu, no es un fruto del alma, porque el alma no produce frutos, sí el Espíritu. Esa es una realidad espiritual que nosotros tenemos que entender. Por lo tanto, al ser un fruto del Espíritu, para entender cómo opera el perdón, tenemos que entender qué ocurre en nuestra alma, chiquillos. Como les dije, el alma tiene sentimientos, emociones y voluntad. Una emoción es lo que nosotros sentimos frente a ciertas cosas de la vida. Por ejemplo, tengo un auto 0 kilómetros. Voy a estar emocionado. ¿O no? O cuando nos llaman de nuestra primera pega, o cuando nos dan nuestro primer sueldo. ¿Qué sentimos los que trabajamos? Cuando nosotros con la Bárbara nos casamos acá, estaba emocionado. O sea, era una situación de partida para mí, una de las más importantes de mi vida. Ustedes también la van a vivir en su tiempo. Emoción. O cuando te dicen, señor, usted de este momento es un ingeniero. Un aplauso, por favor, para los que ya se han titulado. Hay emoción ahí. ¿Cierto? O cuando, por ejemplo, la persona que te gusta te dice, ¿sabes qué? Lo que tú dices sentir por mí, yo también lo siento por ti. Es mutuo. ¿Me van a decir que no se emocionan con eso? O cuando dan su primer beso, por ejemplo. ¿Qué se acuerda de su primer beso? No lo ha dado, dice el descarado. Señor. Los mentirosos se van al infierno, ¿no? Entonces, de alguna forma, chiquillo, los sentimientos, las emociones son parte de nuestro día a día. Entonces, cuando esa emoción, que puede ser tristeza, alegría, dolor, ¿cuántas cosas que pueden haber? Se vuelven permanentes en el tiempo, esa emoción pasa a transformarse en un sentimiento. Y eso ocurre en el alma. ¿Pero por qué eso ocurrió? Porque hubo la voluntad de permanecerlo. Por ejemplo, si yo trato mal a la Belén, eso va a provocar en ella una emoción. Capaz que llore. Bueno, capaz que me devuelva otro insulto a mí conociéndola. Entonces, de alguna forma, quizás si yo la ofendo, voy a afectar sus emociones, ¿cierto? Le va a dar pena porque va a decir, el Tavo me dijo Chocolito, me dijo Rubio. Él tiene el pelo rojizo, no lo olviden, en esos pigmentos medio. Entonces se va a ver su emoción afectada, ¿cierto? Por lo tanto, si esa emoción ella decide mantenerla en el tiempo, se va a volver en un sentimiento y esa tristeza puede provocar una depresión. ¿O no? ¿Cuánta gente hay con depresión hoy día? Yo he visto muchos casos de chiquillos que te dicen, a mí me hicieron bullying y me hicieron daño. Eso es porque una emoción de tristeza frente a un estímulo de afuera se empezó a volver permanente y empezó a anidarse y empezó a hacerse cada vez más fuerte, se empezó a hacer una raíz y frente a eso se volvió un sentimiento mucho más profundo y eso provocó un serio daño. Por eso que el perdón opera en el alma. ¿Para qué? Para que después el Espíritu pueda gobernar, el Espíritu de Dios pueda gobernar en tu vida y no esa emoción triste que en algún momento tuviste y que hoy día te hace tener todo un panorama oscuro. ¿Me siguen hasta ahí? Qué bueno, porque no lo voy a repetir.
Por lo tanto, chicos, ¿qué viene siendo el perdón? Un proceso del alma que da frutos en el espíritu. Ahora, ese proceso en la Biblia aparece muy discretamente, y eso es lo que hoy día quiero invitarlos a descubrir. ¿Cuál es ese proceso? Así que si la Tami que está ahí arriba, como dice el pastor Satirio, me puede ayudar en la multimedia. ¿Quién es él? ¿Perdón, quién es? José, ¿cierto? ¿Quién sabe la historia de José? Bueno, para los que no conocen, José era un joven, hijo de uno de los patriarcas. El José. No me distraigáis, por favor. José era el hijo, hasta ese momento, más joven de uno de los patriarcas, que en este caso era, ¿quién era? Jacob, ¿cierto? Pero resulta que la historia cuenta en Génesis que sus hermanos lo vendieron, resumiendo, porque este compadre se creía lo mejor. Era la última Coca-Cola del desierto, porque ahí estaban en el desierto. Entonces Dios le dio unos sueños a él que dijo que en algún momento iba a gobernar. Pero José fue y se lo contó a su hermano. ¿Saben qué, chiquillos? Yo soñé algo, que todos ustedes se inclinaban ante mí. Y como en la cultura hebrea, el primogénito, o sea, el primer hijo varón nacido en una familia, tenía, digámoslo así, una supremacía frente a sus hermanos, hasta en la herencia. Empezaron a decir: ¿y quién soy vos? ¿Qué crees que yo me voy a arrodillar ante ti? Pero si eso fue lo que soñé, decía José. ¿Y tú crees que mi padre Jacob se va a arrodillar ante ti? Entonces no hallaron los hermanos nada mejor que maquinar un plan. ¿Para qué? En un principio querían matarlo, pero hubo uno que intercedió y dijo: no lo matemos, no olvidemos que es nuestro hermano, mejor vendámoslo. Y lo vendieron como esclavo a la nación de Egipto. Es lo que aparece ahí. Ahí sale con una túnica de colores, porque también el padre lo amaba, tenía una inclinación especial por José. Entonces él le hizo una túnica de colores, y el que usaba una túnica de colores en ese tiempo era porque era millonario. De hecho, la túnica tiene muchos colores, y entre ellos, por ahí no se distingue, está el carmesí. El color carmesí era muy difícil de hacerlo, que es como, se puede decir que es como un burdeo. Era muy difícil de hacerlo, porque cuando ustedes tenían algo de ese color, que era, digámoslo así, como unas tintas que venían del mar, nunca más se desteñía. Entonces, que José tuviese una túnica de ese color era porque realmente los padres lo tenían como un rey, y eso provocó envidia en sus hermanos, una relación de hermanos quebrada, una relación de hermanos envidiosa. Su alma, sus sentimientos y sus emociones de los hermanos estaban contrapuestas con la vida de José. Por lo tanto, en él vemos un proceso del perdón. Y como dice ahí, el proceso del perdón en la vida de José, entendiendo obviamente que el perdón es un proceso. Dale nomás también. Así que, número 1, este proceso del perdón, chiquillo, corresponden a 5 etapas. Ahora, esas fueron las 5 etapas que yo pude ver en la Biblia. A lo mejor usted puede ver 10, no lo sé, pero es al menos lo que la palabra nos dice, y quiero rescatar los puntos más principales. Primero que todo, la voluntad de perdonar. Como les dije, el perdón es un proceso que nace en la voluntad. Entonces no podemos hablar de perdón si uno mismo nos dice: tengo que perdonar. No importa la situación que haya sido, no importa la situación que a lo mejor haya vivido, tengo que dar el paso hacia el perdón. Eso no te garantiza que el perdón se dio en su estado perfecto, no. Este es solamente el primer paso, tener la voluntad. ¿Ha escuchado usted hablar a gente que dice: oye, pero
no sé, ¿qué fue lo que pasó con Juanita? No, no me hables de ella. Ya, pero recuerda que todos somos humanos y cometemos errores. Sí, pero no me hables más de ella, no quiero ni saber. Ahí vemos un proceso de la voluntad consumido. Distinto a lo mejor sería decir, sí, me hizo daño. Habló cosas de mí que no correspondían. Dijo cosas que no eran verdad. Y tengo la intención de perdonarla. Me hizo daño, sí. Estoy sufriendo, sí. Me ha hecho llorar la situación demasiado. ¿Lo olvidé? No, no lo he olvidado. Pero tengo la intención de perdonar. Esto fue lo que hizo José con sus hermanos. El primer paso. Y eso lo encontramos en Génesis 41, 50. 50 al 52, Tami. NBI, por favor. Dice, antes de comenzar el primer año de hambre, ya aquí vemos un proceso donde José está gobernando en Egipto, ¿cierto? Ya habían pasado muchos años donde su hermano lo habían vendido. Dice, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potífera, sacerdote de On, era un dios pagano de Egipto. Dale, no. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Ese olvide no tiene relación con olvidar. José está ocupando una metáfora para decir, no voy a cargar con esto. No voy a cargar con el desprecio de mi hermano. No voy a seguir siendo esclavo a lo que me hicieron 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Lo voy a olvidar, lo voy a soltar. Porque Dios, de alguna forma, ha hecho que yo salga de toda esta situación que me ha hecho daño. Salga de esa situación donde mi papá me maltrató toda la vida. Salga de esta situación donde mi pololo terminó conmigo y mi corazón quedó destruido. Ese es el primer paso. Y lo vemos con José. Y dice, al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. En otras palabras, Dios me ha hecho fructífero. Pero ¿por qué Dios lo pudo hacer fructífero a José? Porque tuvo la capacidad de perdonar, de tomar la iniciativa, de decir yo no cargo con el pasado, de decir yo no cargo con lo que me hicieron, voy a dar el paso, lo voy a dejar atrás. Ahora, esa voluntad de perdonar, volvemos a la diapo, Tami, por favor. Esa voluntad de perdonar viene con un segundo paso, que viene siendo un perdón, pero sin venganza. Muchas veces nosotros vemos la venganza como algo así como, por ejemplo, no sé, alguien me pegó un palo por X motivo y yo digo, no, yo le tengo que pegar 5, me voy a vengar, esto no puede seguir así. Y vemos la venganza como yo tengo que cobrarme lo mismo o el doble de lo que tú me hiciste. Eso es un tipo de venganza. Porque ¿saben qué? Muchas veces la venganza se disfraza de sutileza. Porque también es venganza cuando de alguna forma nos enteramos de que esa persona que nos hizo daño está pasando por un mal momento. Se lo merece. Y empezamos así, Dios justo. Oh, gracias Señor. Cuán bueno eres, Señor, conmigo, que has vencido mis enemigos, Señor. Eso también es venganza. Y ese corazón no va conforme a la voluntad del perdón. O de repente cuando uno escucha, bien merecido se lo tiene, que le pasen estas cosas. Hay venganza. Y muchas veces creemos que la justicia de Dios es eso. Es que el Señor tiene que cobrarme de alguna forma lo que yo me sentí vulnerado. Y no. Porque si nos ponemos a pensar a la luz de la palabra que es la justicia de Dios, es que si alguien me hizo daño contra mí, pecó. Si mi padre me dañó, él pecó. Si mi amigo me dañó, él pecó. Si mi novio me engañó, él pecó. Entonces, ¿qué sería la justicia de Dios? Alcanzarlo con amor, para que no se pierda.
¿Se dan cuenta que es completamente lo contrario a lo que uno cree? Por justicia. Porque va a estar el amor de Dios. La justicia de Dios también se basa en el amor. Lo voy a alcanzar para que no siga yendo en camino de perdición. Y ahí nos saltamos al tercer paso que dice: devolución al mal con el bien. Perdón, me salté el versículo de ahí de la negación a la venganza. Génesis 42, 1-24. Este texto es un poco largo. No quiero tomar más tiempo del necesario. Se los voy a parafrasear. En ese momento empieza a haber un hambre tremendo en la tierra. Un hambre muy grande, muy grande. Y resulta que los hermanos de José, que lo maltrataron, que lo vendieron, ¿cierto? El padre les dice: vayan a la tierra de Egipto porque ahí hay comida. Y cuando los hermanos de José llegan, José los ve, porque él era el gobernador, Dios lo había puesto como gobernador sobre toda la tierra. José los ve llegar y los reconoce. Y como los reconoce, él se quebranta y dice: son mi hermano. Pero ellos a José no lo reconocieron. Entonces José les dice, como los reconoció, les dice: ¿qué están haciendo ustedes acá? No, que estamos muriendo de hambre. Mi padre, que es un anciano viejo que está por allá en Canaán, nos estamos muriendo, necesitamos comida. Como José sabían que era su hermano, y les dice: ¿y ustedes son lo único? ¿No hay más gente en su familia? Obviamente la pregunta de José no era una pregunta inocente. Él estaba preguntando por él mismo. Y los hermanos le hacen una exclamación que le dice: hay un hermano que está con mi padre, el menor. Pero él no vino porque se quedó con él. Entonces José le entra la duda y dice: chuta, aquí hay dos cosas. La primera, mi padre tuvo otro hijo. Y la segunda, estos están mintiendo. Porque el hermano más chico hasta el último momento era yo. Y me vendieron. Entonces, ¿qué les dice? Vayan a buscarlo. Y ahí salta Simón y Judá, que eran uno de los mayores, y les dice: no, señor, mi padre nunca va a querer soltar a ese pequeño, porque ya perdió un hijo. Entonces José le dice: bien, vuelvan a buscarlo, pero que se quede uno de ustedes aquí conmigo, para yo cerciorarme que van a volver. Y juntamente con eso, José le manda el alimento. Le manda el grano, el trigo que necesitaban para sobrevivir. José quizás pudo haber hecho: estos son mis hermanos, bueno, en el tiro, todos sacrificados. José tenía el poder para hacer eso. Por lo tanto, se negó a esa venganza y quiso comprobar que sus hermanos le dijeran lo correcto. Pero obviamente nada de tonto, se quiso asegurar y dejó, en este caso, a uno de los mayores con él. Y desde ahí que salta esta segunda parte que dice: devolución al mal con bien. Cuando llega Benjamín, ahí, ese devolución al mal con bien es Génesis 43, 29. Resulta que llega su hermano Benjamín, que era el más pequeño, se conoce con José. Y dice: José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó: ¿y este es tu hermano menor del cual me habían hablado? Y mire la respuesta hermosa que le da José a su hermano: que Dios te guarde, hijo mío. ¿Se dan cuenta el corazón puro? Libre de venganza, devolviendo todo el mal que le hicieron a él con un bien. El siguiente versículo. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa y entró en su habitación, y allí se echó a llorar desconsoladamente. Y vean el corazón, no lo pudo contener. Alta el 34, Otami, dale. Después se lavó la cara y ya más calmado salió y ordenó: sirvan la comida, porque lo invitó a cenar. A José le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro.
y en otro a los egipcios que comían con José. Los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Dale. Los hermanos de José estaban sentados frente a él del mayor al menor, y uno u otro se miraban con asombro. Dale, el último. Las porciones que le eran servidas, las porciones les eran servidas desde la mesa de José, pero para Benjamín, que era el menor, le servían porciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. O sea, los trató como reyes, los honró. El hecho que lo haya sentado desde el mayor al menor, José sabía perfectamente lo que él estaba haciendo. José sabía quiénes eran y les supo dar una honra. Y si bien los tuvo que hacer comer lejos, José le dijo que coman de mi mesa. Ellos no son esclavos, ellos son mis hermanos. Que coman de mi mesa, que coman conmigo. Y a Benjamín le dio la porción más grande. Y ahí después viene el cuarto punto, que dice restitución por el daño causado. Y estamos entrando en tierra derecha. Génesis 44, 32 al 34. Resulta de que ya estaba todo perfecto en la vida de José. Se habían reconciliado. José se había dado cuenta que sus hermanos le decían la verdad con el menor. Pero José, hay algo que no le quedaba claro, y es saber si sus hermanos realmente estaban arrepentidos de lo que hicieron. Y ahí se le ocurre este plano. Y le dice que cuando volvieran a Canaán, en todo el trigo, en todo el alimento que les dio, le pusieran una copa de oro. Era un plan de José. Y cuando fueran saliendo, lo interceptaran. En eso que lo interceptan, estoy parafraseando la historia, se dan cuenta los egipcios que tenía la copa del rey, del visir, del cargo de José. Y los traen a José, y ahí José les dice: ¿cómo osan de traicionarme después que les di comida y bebida en mi mesa? Los hermanos todavía no saben quién es José. Y ellos le dicen: no, Señor, no, nosotros no te hemos robado. ¿Cómo si estoy viendo la evidencia aquí frente a mis ojos? Y ustedes me dicen que no me robaron cuando yo les doy comida, los tuve aquí sentado. Y ahí José les dice: tú, Benjamín, te vas a quedar aquí. Y ahí pasa algo hermoso. Y dice, Judá salta, que es el mayor de los hermanos, y le dice: Señor, no puedo dejarte a Benjamín, porque es el menor de mi padre. Y yo, dice, siervo suyo, hablando de su padre, quedó ante mi padre como responsable del joven. Y le dije: si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Después que Judá de alguna forma había vendido a su hermano, ahora estaba dando la vida por él. Ahora estaba diciendo: no, yo soy el que me quedo, déjalo que se vaya, dale también. Por eso, permite usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. Adelante. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Esto demuestra una cosa: es que Judá aprendió la lección y hubo un cambio de actitud, hubo un cambio, hubo un arrepentimiento. Y cuando José nota eso, por último ocurre la reconciliación, que viene siendo el último paso.
Génesis 45:13. Ahí José les dice: no se tiene que quedar como esclavo. Yo soy José, su hermano. ¿Acaso no me reconocen? Mírenme, soy yo. Y sus hermanos se asombran y le dicen: ¿pero cómo? ¿Pero cómo tú? Sí, soy yo. Vayan a buscar a mi padre, díganle que venga. Y dice: cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Y Benjamín a su vez también lloró abrazado de su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Yo no sé ustedes, pero esto me pega fuerte. Porque muchas veces nosotros creemos que perdonando vamos a pasar del primer paso al último. Es decir, de la voluntad de perdonar a la reconciliación, saltándonos todo lo otro, el resto. Y no, porque los tres primeros pasos, Tami, por favor, la voluntad de perdonar, la negación de la venganza y la devolución del mal con bien, esas son responsabilidades del ofendido, son responsabilidades mías. Pero las últimas dos son responsabilidad del que ofende. Y ambos estamos en ambas aristas. Si tú fuiste un ofensor, si tú fuiste el que causó el daño, si tú fuiste el que de alguna forma provocó un dolor profundo, tienes que restituir ese mal por un bien. Cuando estés en tu grupo de amigos y alguien te venga a hablar y te diga: oye, la Steffi no tiene ni un brillo. A ver, no hables así de la Steffi. Pero ¿cómo? Si hace 3 días atrás tú mismo le andabas pelando. Sí, pero me arrepentí. Entendí que cometí un error. Entendí que ese no era el camino. Así que estando yo presente, nadie habla de ella. Estamos restituyendo un mal por un bien. ¿Cuántas veces hemos demostrado realmente nuestro cambio de actitud? Creemos que el perdón es una varita mágica. José en la Biblia es tipo de Cristo. Y al ser tipo de Cristo, chiquillos, si José no perdonaba a sus hermanos, ¿saben lo que pasa? Se mueren los hebreos de hambre. Y si se mueren los hebreos de hambre, se corta el linaje y no llega a Cristo. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Eso es lo mismo llevado al Señor. Mientras Jesús iba a la cruz, iban azotándolo, iban golpeándolo, iban escupiéndolo, iban ofendiéndolo. Y el Señor iba: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se imaginan? El Señor dice: no, yo esto no los perdono, mira todo lo que me han hecho y más encima gratis, yo que le hice milagro y estos me ofenden. No hay salvación. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el proceso del perdón también es un camino. Y ese camino te va llevando a un destino. Por lo tanto, cuando tú y yo decidimos no perdonar, nos desviamos del destino y llegamos a lugares que no son los preparados por Dios para nosotros. Por eso que nos sentimos mal, porque estás habitando en un lugar donde no tienes que estar, cargando con dolores que no tienes que cargar, cargando rencores que tienes que soltar y pidiendo perdón a quien por alguna situación hayas ofendido. Estoy terminando con esto. Hay una palabra en Mateo,
una parábola bien simple donde el Señor expresa esta verdad. Él dice, hay un rey que una persona le debía 500 lucas. Entonces ese rey viene y dice, trae el que me debe 500 lucas, ponlo ante mí. Vienen los sirvientes, lo tiran ahí, y el deudor viene y se pone a patalear. Señor, perdóname, por favor, perdóname, no tengo cómo pagarte. Y el rey, ya, está bien, entiendo que no tienes cómo pagarme, te perdono tu deuda, anda y va en paz. Y resulta que los funcionarios del rey después ven a esa misma persona ahorcando a otro que le debía 50 lucas. Págame las 50 lucas. Y el deudor le decía, pero es que no tengo 50 lucas para pagarte, no me interesa, pago si no te corto la cabeza. Y los funcionarios del rey fueron y le dijeron, ¿sabe qué, señor? Al que perdonó usted aquí por 500 lucas estaba presionando a otro que yo le daría 50. Y el rey le dijo, tráemelo de vuelta. Lo llevó ahí y le dijo, ¿así que no queréis perdonar lo demás? Estáis muerto. Y ahí Jesús termina en Mateo 18 diciendo, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Cómo podemos pretender que Dios nos perdone de tanto? De una historia de errores, chiquillos. De una historia de errores. Piensen desde el principio de la humanidad hasta hoy día. ¿Cómo podemos pretender que Dios nos perdone si nosotros no perdonamos las cosas mínimas? Por eso que el Señor dirá en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que la Tami tiene un video. Ya va a terminar. Es un video un poco viejo, pero expresa una verdad frente a lo que estamos conversando. ¿El audio? ¿No hay audio? Me avisa a mí, por favor. Ya que ahí están los chiquillos trabajando, quisiera leerle un proverbio que dice, Proverbios 19:11. El buen juicio dice, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Tu prudencia te va a hacer paciente, pero tu gloria, tu honra, tu reconocimiento se va a tratar de pasar por alto la ofensa. Ahí sale. ¿Estamos? ¿Sí? Dale nomás también, sí, que estamos. Otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo
Quizá es un mensaje del hijo pródigo. Cuando el hombre lo sale a buscar al camino, pónganse de pie. Dani, ayúdame. Dice la Biblia que venía por el camino. Entonces el padre viene y lo sale a encontrar. Y cuando lo abraza, ¿saben lo que está diciendo el padre? Es mi hijo. Porque ese hijo que fue que deshonró al padre, podría haber sido apiedrado en la cultura griega. Pero el Señor no tiene memoria de nuestro pasado. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No tener memoria de lo que de alguna forma nos ha hecho daño. Y no me refiero a olvidar, me refiero a soltar, a dejarlo atrás. Yo quiero orar por ustedes, chiquillos. Quiero que el Señor, que el Espíritu Santo venga ahora y nos haga entender esta palabra. Nos haga dimensionar ese amor para poder perdonar. Oh Señor, cuántos corazones, Señor, quebrantados, cuántas situaciones en nuestra vida, Señor, cuántos errores, papá. Pero en mi corazón no existe el pasado, Señor. Solo quiero sentir tu perdón. Así como yo también, Señor, voy a soltar el perdón a los que me han ofendido. Oh, Señor. Esta es una noche de perdón. Esta es una noche donde el Señor tiene que trabajar en nuestro corazón. Mientras miraba el video recordaba situaciones. Es muy difícil perdonar. Es muy difícil cuando has sido dañado en lo profundo de tu corazón. Pero quiero decirte algo, en el Señor hay esperanza. Quiero decirte algo, en el Señor hay esperanza para perdonar. Hay situaciones que te han dolido, hay situaciones en las que en lo profundo de tu corazón has sido dañado. Quiero decirte que el Señor te puede librar y puede desatar perdón sobre tu vida. Señor, tú eres el único que puede desatar perdón sobre nuestra vida, Señor. Tú eres el único, Señor, que nos puede llevar a perdonar a aquellos que nos han dañado en lo profundo, Señor. Quizás hay situaciones que en tu mente tú todavía recuerdas como un dolor, pero déjame decirte que el Señor en esta noche te puede hacer libre. Él te puede libertar, Él puede traer perdón sobre tu vida. Si tú estás en esa condición, es momento de dar un paso, de vencer esas heridas, de vencer ese daño que te causaron. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que desate perdón. Si tú estás en esa condición, yo te quiero pedir que te vengas aquí adelante. Vamos a orar todos juntos. Si tú sientes que tú necesitas perdonar a alguien, no importa quién haya sido, no importa. A lo mejor tus papás te han dañado, a lo mejor tus hermanos te han dañado, a lo mejor un amigo te dañó, aún sin él saberlo. Es momento de que desates perdón, como decía la palabra que predicaba Gustavo. Es momento de dar un paso, es momento de dar un paso. Esta noche puede ser diferente, esta noche el Señor puede cambiar tu vida, puede renovar tu corazón. Esta noche es una noche donde el Señor va a traer libertad sobre tu corazón. Señor, aquí hay corazones dañados, Padre. Aquí hay corazones, Señor, que están entristecidos por alguna razón. Aquí hay corazones, Señor, que están dando un paso de fe, Padre, para ser libres de todo rencor y de toda amargura. Señor,
soltado perdón. Hoy día quisimos ser libres de las heridas. Pero también hay algo que tú debes hacer llegando a tu casa. Y si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Busca a la persona que te dañó. Ya somos libres. El Señor ya soltó perdón sobre tu vida. Y como ya eres libre, puedes acercarte sin problema y decirle, ¿sabes qué? Quiero decirte que te perdoné por esto y por esto. El Señor a mí ya me sanó, pero nuestra boca confiesa la libertad. Y hay aquí personas que también necesitan pedir perdón. Yo sé, porque el Señor es tan bueno que nos trae a nuestro corazón situaciones. Si tú eres una de esas personas que necesita pedir perdón, no pases de mañana. Si hoy día puedes hacerlo, hazlo y pide perdón. Porque dice su palabra que su perdón trae libertad. Él ya trajo salvación, ya trajo sanidad sobre nuestra vida en esta tarde. Hay que practicarlo. Así como lo hizo José. Así como lo hizo José. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor con un aplauso por su palabra.